Cordial saludo, mi nombre es José María Mosquera y soy estudiante del curso Epistemología, Clasificación de las Teorías y sus implicaciones en educación. En este presente trabajo desarrollaremos el tema de la epistemología. Para ello, eh, cabe resaltar que esta presentación tiene como un objetivo realizar un breve recorrido mediante unos conceptos y unos principios esenciales, ¿sí?, de lo que es la epistemología y sus principales ejes. En este caso, lo que tiene que ver con el conocimiento, la ciencia e investigación científica. Además, podemos acá también vislumbrar algo lo que tiene que ver con las dimensiones epistemológicas, ¿sí? Asuntos muy importantes para desarrollar este tema de la epistemología. Finalmente, pues trabajaremos nosotros con unas conclusiones, las cuales se destacarán los hechos más relevantes del presente trabajo. Bueno, en cuanto a la epistemología, es importante tener en cuenta de que ella tiene una base muy relevante, muy importante. En este caso, lo que es la filosofía, ¿sí? Que es un sistema general de concepciones sobre un conjunto de fenómenos. Pero más que ello, también la filosofía es una disciplina académica y es un conjunto de reflexiones y conocimientos de carácter trascendental, ¿sí? En un sentido muy amplio, muy holístico, ¿sí? Estudia en esencia las causas primarias y los fines de las cosas. Algo también a tener en cuenta que sigue acá son las dimensiones de la cosmología. Estas dimensiones de la cosmología pues son tres divisiones relevantes, lo que tiene que ver de la filosofía, ¿sí? En este caso está la teoría de la ciencia o epistemología, que es la que estamos trabajando, la teoría de los valores o axiología y la teoría del universo o cosmología. En este caso, pues trabajaremos nosotros la parte de la epistemología, que a fin de cuentas pues es una rama de la filosofía y cuyo objetivo es el estudio del conocimiento. Para darle un poco más de profundidad a este tema, es importante tener en cuenta que esta es una teoría del saber, ¿no? Es una teoría del conocimiento. Pues el objetivo de esto es conocer los fundamentos y los métodos del conocimiento, no solamente de la ciencia, sino de ese método científico, ¿sí? La epistemología que estudia la naturaleza y los procesos y validez del mismo. Es importante que todo hecho científico tenga unos fundamentos teóricos e investigativos para poder puntualizar ese tipo de afirmaciones elementales. Por otra parte, también se dice que siendo esta desde la rama de la filosofía, ocupa esa parte del conocimiento científico y se conoce también como la teoría del conocimiento. Entonces está entre estas dos, teoría del conocimiento o pues se puede llamar también epistemología, que comúnmente es la que más se trabaja, ¿sí? De una forma muy específica. Por otra parte, se dice que la epistemología, como una teoría del conocimiento, se ocupa de aquellos problemas que son tenidos en cuenta desde unas circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas, ¿sí? Que llevan a la obtención de ese conocimiento y de los criterios, ¿sí? Los cuales se les justifica o se los invalida, ¿sí? De cierta manera también esos elementos o esos conceptos epistemológicos también tienen ese grado de verdad, objetividad, realidad y por ende pues ese grado de justificación frente a las realidades investigadas. Eh, Elementos importantes, ¿sí? Otro concepto epistemológico que está inmerso dentro de esta misma teoría, este mismo concepto que hemos venido analizando, que es la epistemología. Se dice que es la ciencia, ¿sí? Que es un cuerpo, en este caso, para Wartowski, nos dice que es un cuerpo organizado o sistematizado de conocimientos que hace uso de las leyes y de los principios generales. Es un conocimiento acerca del mundo,
del cual se puede alcanzar un acuerdo universal y criterios comunes para justificar puntos y conocimientos y creencias. En este caso, cuando los acuerdos se hablan de acuerdos comunes es porque diversas investigaciones han llevado a un punto donde se llega a universalizar ese tipo de elementos hasta el punto de que cada uno habla como una misma lengua hablando de esta manera. ¿Sí? Por otra parte, cuando nosotros estamos hablando de ciencia, también tenemos que hacer hincapié en esos hechos de investigación científica. ¿Sí? Porque a su vez la ciencia se construye con el proceso que se conoce como investigación científica. Esta actividad es propia de la mente y debe ser sistemática, controlada, empírica, amoral, pública y crítica. Un elemento importante también para concebir y tener en cuenta es el término del conocimiento, ¿sí? El término del conocimiento, como el término también de la ciencia, o cuando hablamos a veces de investigación científica, son unos términos muy cuestionados, ¿sí? En cuanto a su significado, dado de que es muy ambiguo, muy holístico, muy amplio, en donde esos términos pueden llegar a cambiar dependiendo el autor o la circunstancia a la cual nosotros nos enfrentemos. En este caso, el conocimiento, al ser muy cuestionado, si nosotros lo puntualizamos desde una perspectiva, digamos, epistemológica, podemos decir que pues, es un proceso mental que tiene lugar a la generación y a la concepción o nacimiento de ideas. Bueno, pasamos a lo que tiene que ver con las dimensiones. En cuanto a las dimensiones, son importantes tener en cuenta de que está la epistemología testimonial, ¿sí? Esta epistemología testimonial es la que se encarga de describir lo más objetivamente posible que es la ciencia, ¿sí? Qué métodos se pueden utilizar y cómo se van a utilizar en un futuro. Por otra parte está la epistemología explicativa, la cual es la que va a estudiar todo aquel conocimiento que intenta ser válido y justificado. Por otra parte, también tenemos nosotros la epistemología normativa. Aquí se va a tratar o se trata de buscar o examinar de qué medida la ciencia se va adaptando a cada uno de los procesos científicos o procesos investigativos que se desarrollan. Eh, por otro lado, está la problemática de la epistemología que se basa en los fundamentos ontológicos, lógicos y metodológicos que se utilizan para saber si un conocimiento es científico o definitivamente no lo es. O en este caso, pues se invalida, ¿no? Eh, Elementos a tener en cuenta. ¿Sí? La epistemología es una rama de la filosofía que aborda el tema de la teoría del conocimiento. Su estudio es vital para quien se encuentre interesado en generar ese tipo de conocimiento. En este caso, las personas que quieren estudiar pues, filosofía, sociología, cabe resaltar que desde cualquier rama del saber o del conocimiento se puede hacer este proceso de investigación y es desde aquí donde la epistemología cobra sentido en el momento de crear ciencia o de hacer esos procesos investigativos. El estudio de la epistemología, pues son tres los principales conceptos por considerar. En este caso, pues tener en cuenta que es el conocimiento, la ciencia y la investigación científica. Eh, Previo a este estudio del conocimiento, conviene revisar el significado de lo que tiene que ver con la filosofía y dentro de esta, que otras ramas que acompañan a la epistemología en la integración de eso que se conoce como la madre de todas las ciencias. Parte la epistemología o es como una hija de esa ciencia madre que es la filosofía. De ahí se deriva. Por otra parte, el conocimiento desde el punto de vista de la epistemología es un proceso mental en que se tiene lugar en la generación, concepción o nacimiento de las ideas. Como decíamos, es un proceso es un elemento muy cuestionado en cuanto a su significado, pero desde una parte epistemológica
es la generación, concepción y nacimiento de ideas, ¿sí? Elementos que son muy útiles y que se permite la creación y la transmisión, lo que se hace acumulativo y útil para el momento de desarrollar procesos con el fin de conocer, entender o flexibilizar ciertos elementos o acontecimientos en los procedimientos como tal. Por otro lado, la ciencia es otro concepto epistemológico que no cuenta con una definición del consenso de los propios científicos, como ya habíamos venido trabajando, y finalmente la ciencia se construye con el proceso que se conoce como investigación científica, ¿sí? Actividad propia de la mente que debe ser sistemática, controlada, empírica, amoral, pública y crítica. Finalmente, terminamos con la bibliografía. En este caso estamos trabajando a José César Lenin Navarro del 2015 en cuanto a su trabajo de epistemología y metodología. No siendo más, me despido. Un abrazo para todos ustedes y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.